Estuve casada con Vasilii apenas un año. Durante ese tiempo, sus viajes de trabajo se hicieron tan frecuentes que dejé de prestarles atención. Hasta que, un día gris cualquiera en San Petersburgo, decidí pasar por el apartamento que mis padres nos habían comprado para nuestra boda, en el complejo residencial Casa en la Isla de Piedra. Cuando la puerta se abrió, me encontré con una joven sosteniendo en brazos a un niño de 1 año. Me miró con evidente sorpresa y me preguntó con brusquedad: ¿Usted viene a ver a quién? Pero aquel era mi apartamento, destinado a convertirse en nuestro nido familiar, pagado por mis padres. En ese instante sonó su teléfono, y al escuchar la voz al otro lado, un escalofrío recorrió mi espalda. Cariño, ¿querías algo? Ya estoy volviendo. Esa entonación, podía reconocerla entre mil. Mi esposo, Vasilii Sorochenko, que supuestamente estaba de viaje, hablaba con ella con una ternura que jamás me había mostrado a mí. El rostro de la desconocida se transformó de inmediato. Su voz se volvió suave y coqueta. Tráeme, por favor, un panecillo de canela de Bouche, el que está cerca de nuestra antigua universidad. Y flores, preferiblemente rosas rojas, y también un colgante. Ya sabes cuál. Yo permanecí inmóvil, paralizada y helada, como una estatua de hielo, recordando que, en los primeros días de nuestra vida juntos, le había pedido a Vasilii ese mismo panecillo. Y él me había respondido con indiferencia: no me gustan los panecillos de canela. Y ahora estaba dispuesto a recorrer toda la ciudad, soportar horas de tráfico, solo para cumplir el deseo de otra mujer. Y jamás me había regalado flores, asegurándome que la romántica y los obsequios eran un gasto inútil de tiempo y dinero. Vasilii provenía de una familia humilde. Lograr entrar a la universidad le había costado un gran esfuerzo, siempre fue ahorrativo, incluso hasta la exageración. Por ejemplo, seguía usando una camisa que alguna vez fue azul, hasta que se descoloró casi por completo y la tela se desgastó hasta quedar agujereada. Durante los 5 años que duró nuestra relación, 4 de ellos en los que él me cortejó activamente, jamás me invitó a un restaurante elegante, prefiriendo siempre comidas simples y rápidas. Nunca celebrábamos San Valentín, supuestamente porque eran gastos inútiles. La única vez que me regaló una flor fue el día en que me confesó su amor, y aquella flor la compró en un paso subterráneo del metro en Nevsky. Pero no me importaba, pues había crecido en la comodidad y podía permitirme todo por mi cuenta. Sinceramente convencida de que Vasilii simplemente no era romántico por naturaleza. Ahora comprendía que podía haberlo sido, pero nunca conmigo. Me quedé allí, humillada y herida, como un perro mojado abandonado bajo la lluvia, miserable e innecesario, al que nadie se dispone a llevar a casa. La mujer en la puerta frunció el ceño al ver mi inmovilidad, y yo, reuniendo las pocas fuerzas que me quedaban, pronuncié con calma y frialdad: perdone, me equivoqué de apartamento. Sin reproches, sin escenas dramáticas, sin exigencias ni explicaciones. Simplemente me giré y bajé por las escaleras. Detrás de mí escuché un murmullo irritado: ¿qué gente es esta? Siempre se equivocan de puerta en el momento más inoportuno, al menos déjenos descansar en paz. La puerta se cerró de golpe, pero no me fui de inmediato. En cambio, deambulé largo rato por el patio del edificio nuevo, observando sin rumbo las fachadas grises, hasta que aproveché un instante para detener a una pareja mayor que paseaba lentamente bajo la luz de las farolas. Tras un intercambio casual sobre el clima, pregunté con cautela: disculpen, ¿quién vive en el apartamento 10 del tercer piso? La vecina miró atentamente hacia el edificio indicado y me sonrió cálidamente: ahí viven unos jóvenes. Una pareja encantadora, con un niño. La esposa se llama, creo, Natalia. Se les ve muy felices. Sus palabras me quemaron como una bofetada inesperada. Un escalofrío recorrió mi espalda de nuevo. Entonces, aquella mujer era considerada la esposa de Vasilii. ¿Y yo? ¿Quién era para él? La anciana notó el cambio en mi rostro y preguntó con preocupación: ¿está usted bien? Me obligué a controlar mis emociones, sonreí cortésmente y respondí en voz baja: sí, todo bien, gracias. Luego me disculpé apresuradamente y me alejé. Al volver al coche, no me fui de inmediato,
sino que aparqué a la sombra de unos árboles cercanos y permanecí sentada, tratando de asimilar todo lo ocurrido y comprender sus consecuencias. Varias horas después, vi acercarse un coche conocido del que bajó Vasilii. En una mano llevaba una bolsa con un panecillo y café, y en la otra un gran ramo de rosas rojas. No me vio allí, escondida en la sombra, y cruzó tranquilamente el aparcamiento hasta desaparecer por la entrada del edificio. Encendí la cámara del teléfono y comencé a grabar lo que sucedía, sin llamarlo, sin exigir explicaciones. Al regresar a casa, me comporté como si nada hubiera ocurrido. Vasilii no volvió hasta 2 días después, a altas horas de la noche, cuando yo ya estaba en la cama, fingiendo dormir. Sin siquiera ducharse, se acostó a mi lado. De él emanaba con claridad el aroma de otro perfume. «Dasha, ya llegué», susurró suavemente, intentando acercarme a él, pero me aparté en silencio, desplazándome hasta el borde de la cama. Al parecer, temeroso de despertarme, no insistió, en cambio, se dirigió a ducharse en la habitación de invitados y permaneció allí a pasar la noche. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Vasilii habló con total calma, como si nada hubiera pasado. El proyecto se ha prolongado y quizá tendré que viajar más a menudo. El trabajo es complejo, la empresa aún es joven. Hay que esforzarse mucho por nuestro futuro común. Espero que lo entiendas. Le dediqué una leve sonrisa, mostrando comprensión, y respondí con voz tranquila, «Está bien». Él pareció serenarse, terminó rápidamente el desayuno y se fue al trabajo. Nuestra empresa la fundamos hace 2 años con dinero de mis padres. Fueron mis decisiones de inversión las que nos dieron un buen comienzo. Vasilii dirigía su propio departamento, y yo nunca me involucré demasiado en sus asuntos. Por eso antes no me había percatado de nada. Pero hoy no fui a la oficina, en cambio, me dirigí al apartamento donde Vasilii había instalado a su amante. Me detuve cerca y me puse a esperar. Aproximadamente 1 hora después, alrededor de las 10 de la mañana, la mujer finalmente salió del edificio empujando un cochecito de bebé. Se subió a un taxi y se dirigió a un centro comercial, y yo la seguí con cautela. En la tienda pasó mucho tiempo comprando artículos para bebés, y al salir estaba cargada de bolsas hasta el punto de apenas poder sostenerlas. En ese momento comenzó a llover con fuerza, y parecía que la lluvia no cesaría pronto. Me quedé en el coche observándola mientras intentaba, nerviosa, llamar un taxi, pero en plena hora punta no había vehículos disponibles. La mujer miraba al niño, cuyo rostro empezaba a enrojecer por el frío. Y su preocupación se hacía cada vez más evidente. La cara del pequeño se tornaba más roja con el viento helado y la humedad. La mujer claramente no sabía cómo manejar aquel problema inesperado. Cuando el pánico se dibujó con total claridad en su rostro, me acerqué lentamente y, bajando la ventanilla del coche, pregunté con el semblante más inocente, ¿necesita ayuda? Natalia se giró bruscamente hacia mí y dio un respingo de sorpresa. «Usted», hice como si no la reconociera y dije con fingida sorpresa. «¿Acaso nos conocemos?». Ella frunció ligeramente el ceño, intentando recordar, y luego, aliviada, dijo, «Ayer se equivocó de puerta, ¿recuerda?». Sonreí levemente, con cortesía. «Ah, sí, cierto. ¡Qué coincidencia!». Ella había esperado demasiado tiempo un taxi bajo esa lluvia helada. El niño claramente estaba helado, así que, cuando le ofrecí llevarla, Natalia no dudó ni un instante. Sin esperar una invitación especial, abrió rápidamente la puerta del coche, tomó con cuidado al pequeño en brazos y se acomodó a mi lado. «¿Podría llevarnos de vuelta al lugar donde estuvo ayer?», preguntó con firmeza. Por dentro, sonreí con frialdad ante su descaro, pero por fuera asentí con calma. «Por supuesto». Al incorporarnos al Boulevard, Natalia preguntó de manera despreocupada, «¿Ayer visitó a algún conocido de nuestro barrio?». Sus palabras, «nuestro barrio», me impactaron por su descaro, pues el apartamento donde vivía estaba registrado a mi nombre. Sin embargo, mantuve la calma y respondí con neutralidad. «Sí, se podría decir, algo así». Natalia pareció satisfecha con mi respuesta y enseguida comenzó a hablar con franqueza,
aparentemente impresionada por el coche y convencida de que yo provenía de una familia acomodada. Me llamo Natalia Chernova, comenzó con entusiasmo. Mi pequeño acaba de cumplir 1 año, y el padre y yo estamos juntos desde el colegio. Tenemos una historia de amor muy larga. Mis dedos apretaron el volante con más fuerza. Observé con cuidado por el espejo al niño en el asiento trasero. Sus ojos, su nariz, su mentón. Todo era inconfundiblemente parecido a Vasilii. Era evidente que él era el padre del niño y que Natalia había mantenido una relación con él durante muchos años. Un mareo me recorrió al pensar que aquel niño tenía exactamente la misma edad que nuestro matrimonio. Eso significaba que Vasilii me había sido infiel incluso antes de nuestra boda e incluso antes del compromiso, mientras todavía me cortejaba, fingiendo ser paciente y fiel. En realidad, él siempre había sido un mentiroso y un engañador, un maestro en fingir ser romántico. Pero en ese momento no sentía dolor, sorpresa ni siquiera decepción. Todo lo había comprendido la víspera, y ahora mi mente estaba fría, concentrada y absolutamente calculadora. Haciendo como que ajustaba el teléfono, activé discretamente la grabación y, con voz suave, dije, «¡Qué niño tan adorable! Se parece mucho a su padre». Natalia se iluminó de inmediato y, con orgullo, respondió, «Sí, todos dicen que es la viva imagen de su papá». Sonriendo, pregunté, «¿Y cómo se llama?» Dima, contestó con satisfacción. Ese nombre lo eligió su padre. Por cierto, tiene su propia empresa. Tal vez haya oído hablar, Baltic Capital. Mis dedos apretaron con más fuerza el volante, y mi mirada se deslizó hacia el teléfono, cuyo pantalla mostraba que la grabación funcionaba perfectamente. Perfecto. Natalia, sin sospechar nada, continuó contando sin parar sobre su vida. Imagínese, el padre de Dima y yo tenemos 27 años, y él ya tiene su propia empresa. ¿No es increíble? Trabajó tanto para lanzar su negocio, asumió distintos trabajos al mismo tiempo y logró ganar dinero mientras creaba su primer fondo de inversión. Sin duda, Vasilii es un empresario nato, tiene un talento extraordinario. Yo solo sonreía y asentía con calma, aunque por dentro me retorcía de indignación, porque cada palabra que ella decía era una absoluta mentira. La empresa Baltic Capital LLC había sido creada con el dinero de mis padres. Vasilii nunca empezó desde cero, nunca trabajó en múltiples empleos simultáneamente, ni hizo los esfuerzos que ella describía. Sin mí, sin el apoyo de mi familia, no habría sido nadie. Y ahora permitía que otra mujer creyera que había alcanzado el éxito por sí mismo. Era simplemente lamentable y humillante. Durante el resto del trayecto, Natalia continuó hablando con entusiasmo sobre Vasilii, elogiando su inteligencia, ambición y, por supuesto, su amor hacia ella. Cuando llegamos a su edificio, se veía radiante, como si hubiera conseguido algún triunfo, y con gran entusiasmo intercambió sus contactos conmigo, convencida de que ahora éramos casi amigas. Le dejé creer eso, la observé marcharse con tranquilidad y, una vez segura de que se había ido, saqué el teléfono y guardé cuidadosamente toda la conversación grabada. Ahora la trampa estaba lista. Solo quedaba esperar el momento adecuado. Después de agregar a Natalia a mis contactos, nunca le escribí primero, pero planifiqué meticulosamente nuestros encuentros. Organizando supuestos choques casuales en cafés, joyerías y restaurantes de lujo en San Petersburgo. Cada vez que nos encontrábamos, fingía sorpresa genuina, y tras varias coincidencias de este tipo, nuestra relación se estrechó de manera natural. Natalia comenzó a considerarme su amiga, invitándome con frecuencia a encuentros y almuerzos, comportándose como si nos conociéramos desde siempre y de manera cercana. Yo había crecido en la abundancia. Los bolsos caros y las joyas eran para mí cosas cotidianas, mientras que al principio Natalia aparecía con accesorios simples y modestos. Pero en el transcurso de una semana, la situación cambió. Sus bolsos ya costaban cientos de miles de rublos, en su muñeca brillaban relojes de marcas reconocidas, en sus orejas pendían pendientes costosos y un collar de diamantes resplandecía en su cuello. Comprendía perfectamente de dónde provenía todo aquel dinero. Natalia no trabajaba,
y el único capaz de financiar su súbita ostentación era Vasilii. Cuando él regresó a casa esa semana, supuestamente de un viaje de negocios, noté de inmediato su irritación, pero no hice preguntas. Esa misma tarde recibí un mensaje de Natalia. Últimamente me peleo constantemente con él. No logro entender qué sucede. Mientras los hombres luchan por tu atención, están dispuestos a darlo todo, pero en cuanto estás con ellos, de repente empiezan a escatimar dinero. Acabo de comprar un bolso por 600,000 rublos, un reloj por 400,000, pendientes y un collar de diamantes. ¿No es para esto que se gana dinero? ¿Para qué sirve el dinero si no se gasta? Ella continuaba quejándose de Vasilii, y yo leía pacientemente cada mensaje. Luego, con calma y de manera metódica, hice capturas de pantalla de cada confesión sobre sus gastos, plenamente consciente de que Vasilii había olvidado lo más importante: aún seguimos casados. Eso significaba que cada rublo que él gastaba era parte de nuestro patrimonio común, y yo podía reclamarlo legalmente. Según mis cálculos preliminares, sus gastos ya sumaban una cifra considerable. Formalmente, podría haber solicitado el divorcio en cuanto descubrí la infidelidad de Vasilii, pero nuestra empresa complicaba enormemente la situación. Si me hubiera divorciado demasiado pronto, la ley me obligaría a dividir nuestro patrimonio común a partes iguales. Pero, ¿por qué iba yo a entregarle la mitad de todo si él llegó a este matrimonio con las manos vacías? Más aún, todavía conservaba la mitad de los derechos de gestión de la empresa y acceso a la lista de clientes clave. Siempre habíamos mantenido cuentas separadas, por lo que no tenía acceso directo a su dinero ni a su información, y necesitaba tiempo para recuperar el control. Los mensajes de Natalia me ofrecieron la excusa perfecta. Al día siguiente pasé a la segunda fase de mi plan. Por la tarde, Vasilii se preparaba para una cena con clientes importantes y, cuando ya se ataba la corbata, lo detuve con calma junto a la puerta. ¿Tienes reunión con clientes hoy? Yo iré contigo. Vasilii se quedó paralizado por la sorpresa, evidentemente sin esperar tal propuesta, pero no dije nada más, simplemente cerré la carpeta con documentos, tomé mi bolso y me dirigí a la salida primero. Él dudó un momento, pero luego me siguió. En la cena estaban presentes los clientes más importantes de la empresa, y la negociación siempre había sido mi fuerte. Al sentarnos, sonreí y me presenté claramente. Hola, soy Daria Sorochenko, principal fundadora de Baltic Capital. Subrayé deliberadamente este hecho, y los clientes se mostraron visiblemente sorprendidos. Hasta ese momento, Vasilii había sido el único representante de la empresa. Él mismo se veía ligeramente desconcertado por mis palabras, pero no aclaré nada y comencé a interactuar con los clientes de manera natural, como si nos conociéramos de siempre. Este era mi segundo paso. Antes de desplazar a Vasilii de la empresa, necesitaba ganarme la confianza de sus clientes para que él se volviera fácilmente reemplazable. De regreso, Vasilii estaba visiblemente nervioso y, tras un largo silencio, finalmente preguntó: Daria, ¿he hecho algo mal últimamente? Sin apartar la vista del camino, respondí con calma: no, simplemente considero que Baltic Capital forma parte del legado de mis padres y es momento de involucrarme más activamente en los asuntos de la empresa. Vasilii no dijo una palabra más, probablemente concluyendo que solo se trataba de un asunto empresarial y que su preocupación era infundada. La táctica funcionaba. Durante el mes siguiente lo acompañé a todas sus reuniones. Poco a poco, sus clientes se convirtieron en nuestros clientes compartidos. Los proyectos que antes manejaba solo pasaron a nuestro control conjunto, y los pagos comenzaron a ingresar en las cuentas que yo controlaba. El segundo paso de mi plan se había completado con éxito. Sin embargo, incluso a pesar de su decreciente saldo bancario, Vasilii continuaba gastando generosamente en Natalia. Una noche, cuando me disponía a salir de la oficina, ella me envió una serie de fotografías de su nuevo adosado en Pesochny, cuya compra había costado decenas de millones de rublos. Su mensaje destilaba pura admiración. Daria, mira la casa que tengo ahora. Es enorme. Hay espacio suficiente para mí, el niño y los invitados.
Mi gusto nunca falla, ¿verdad? Hoy recibí las llaves. Ya está completamente amueblada, solo falta añadir algunos detalles. Observé la pantalla en silencio, apretando el teléfono entre mis manos, incapaz de creer que ella se jactara de una propiedad adquirida con mi dinero, y aún más, que considerara esto un motivo de orgullo. Luego me llamó para invitarme a celebrar el acontecimiento. Cuando llegué al restaurante, Natalia estaba visiblemente ebria. Había dejado de amamantar, o quizás nunca lo había hecho. Se encontraba semiapoyada sobre la barra, con las mejillas enrojecidas por el alcohol y la mirada turbia, que lentamente se fijó en mí mientras murmuraba incoherencias. Ahora tengo todo lo que siempre soñé, excepto una cosa. Hay alguien a quien no puedo dejar ir. Como una espina profundamente clavada en mi corazón, y cada vez que pienso en ella, el dolor es insoportable. Mis instintos se agudizaron de inmediato y comprendí que hablaba de mí. De repente, Natalia apartó con furia las botellas que estaban sobre la barra, que cayeron al suelo con estrépito. Su mirada se volvió salvaje. Tomó un fragmento de vidrio y lo apretó con tal fuerza que se incrustó en su palma. La sangre brotó de la herida fresca, pero ni siquiera se inmutó, repitiendo sin sentido. Si ella no existiera, Vasilii y yo seríamos felices. Si tan solo desapareciera. ¿Por qué sigue viva? ¿Por qué? Una ola helada de terror me recorrió el cuerpo, que se tensó y quedó inmóvil. Ella realmente deseaba mi muerte. Hasta ese momento había considerado a Natalia vacía y codiciosa, pero inofensiva. Solo ahora comprendí cuán equivocada estaba. Si no se hubiera embriagado y no se hubiera delatado aquella noche, jamás hubiera imaginado que fuera capaz de tal crueldad por un hombre. Intentando literalmente borrarme del mundo. Natalia continuó desbordando el dolor acumulado, lamentando su desgraciada vida. No tienes idea de cómo he sufrido todos estos años. Me vi obligada a presenciar cómo Vasia interpretaba el papel de esposo feliz con otra mujer, mientras que a su lado debería haber estado yo. Lo observé con atención y le pregunté con calma. Si tanto sufrías, ¿por qué simplemente no te marchaste? Hay muchos hombres alrededor, ¿por qué te obsesionaste precisamente con este? Ella parpadeó lentamente, intentando ordenar sus pensamientos, y luego esbozó una sonrisa. ¿Marcharme? Que Vasia esté con otra es solo un medio para alcanzar un fin. Lo hace por mí, para darme una vida mejor. ¿Dónde encontraría otro hombre que me ame tanto? Hablaba con orgullo, como si engañar y destruir un matrimonio ajeno fuera un acto romántico y heroico. Por segunda vez, Vasia y Natalia me provocaron un profundo desprecio, realmente se merecían el uno al otro. Suspiré suavemente y pregunté, ¿nunca has pensado que un hombre que hoy engaña a otra mujer por ti, mañana podría hacer lo mismo contigo? Natalia me miró sorprendida, se quedó inmóvil un instante y luego estalló en carcajadas. Eso nunca ocurrirá. Vasia me ama y jamás haría algo así. No intenté discutir con ella, comprendía que era inútil intentar razonar con alguien tan ingenuo o, simplemente, obsesionado. No le ofrecí ayuda, me era completamente indiferente cómo llegara a casa esa noche. Había dejado claro que deseaba mi muerte, así que no había razón para mostrar ni un ápice de compasión. Me di la vuelta y salí del restaurante con calma. Inicialmente, mi plan solo consistía en expulsar a Vasia de la empresa, pero ahora comprendía con claridad que mi nueva meta era sobrevivir en esta batalla. Al regresar a casa, Vasia ya estaba allí, terminando una llamada telefónica con Natalia. Solo escuché una frase, pronunciada con voz grave y tensa. No me importa, solo pensar en ella me hace sentir muerto por dentro. Cuando me vio, un destello de pánico cruzó su rostro, pero pronto recuperó la compostura. Colgó de inmediato y se giró hacia mí con su habitual sonrisa cálida. Dasha, ¿quieres té? Su voz sonaba suave y cuidadosa, como siempre. Si no hubiera sabido sobre Natalia, probablemente habría caído nuevamente en su falsa ternura y podría haber pasado toda mi vida engañada. No, gracias, respondí secamente, dirigiéndome a mi despacho. O quizá jugo, continuó, insistente y atento. Pareces cansada. Deberías tomar vitaminas, dijo él. Su atención me parecía exagerada,
casi sospechosa, más que genuinamente cuidadosa. No quiero nada, respondí, sin levantar la mirada. Vasilii guardó silencio y, tras unos segundos de vacilación, salió de la habitación en silencio. Unos días después, traje a casa un pequeño hámster. Vasilii me miró sorprendido al verme jugar con él. ¿Desde cuándo te gustan los animales?, preguntó. Sonreí y le ofrecí una hoja de lechuga al hámster. ¿No es adorable? Vasilii encogió los hombros. Si te gusta, quédate con él. Te hará compañía cuando yo no esté. Colgó su chaqueta y se dirigió a la cocina a preparar la cena, con un aire de indiferencia. Últimamente, llegaba a casa puntualmente, algo impensable antes, cuando solía retrasarse hasta altas horas de la noche. Ahora aparecía todos los días al terminar la jornada laboral, mostrando una atención inusual. Preguntaba por mis platos favoritos y se esforzaba por cocinar él mismo, claramente intentando ganarse de nuevo mi aprobación. Yo, educadamente, rechazaba cada vez, alegando que ya había cenado con clientes. Una noche, lo vi tirar casi intacta la cena a la basura y luego retirarse a su oficina, cerrando la puerta con firmeza. Esa misma noche, fui a la cocina y recuperé cuidadosamente las verduras desechadas, dándoselas al hámster. Nada ocurrió. El animal parecía saludable y comía con normalidad. Repitiendo el procedimiento durante varios días, todo seguía igual, y comencé a preguntarme si estaba volviéndome paranoica. Hasta que, 2 semanas después, vi al hámster convulsionar dolorosamente, sangrando, y finalmente quedarse inmóvil. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, el pánico me paralizó. Durante varios minutos permanecí inmóvil, observando al pequeño animal sin vida, hasta que me obligué a actuar. Con manos temblorosas, retiré la jaula, la empaqué y la tiré a la basura. Inmediatamente empecé a preparar mi bolso. Permanecer allí era peligroso. Vivir al lado de Vasilii ahora significaba vivir bajo una amenaza constante. Ya me dirigía hacia la salida cuando la puerta del despacho se abrió de golpe. Al ver mi equipaje, Vasilii se quedó congelado un instante, sorprendido, y luego preguntó con preocupación. ¿Tan tarde? ¿A dónde te diriges? Mi mano se detuvo sobre el picaporte. No me volví ni respondí, sintiendo cómo mi rostro se tornaba pálido. Casi cadavérico. ¿Qué sucede?, insistió él, acercándose. Sin permitirle acercarse más, abrí la puerta y salí, esforzándome por mostrar calma y seguridad. Últimamente estaba agotada, y no quería tener que desplazarme diariamente. Me quedaré un tiempo en casa de mis padres, dije. La voz de Vasilii sonó inquieta. Si no quieres conducir, espera, yo mismo te llevo. Seguía desempeñando el papel del esposo atento, pero yo respondí con firmeza. No hace falta. Mi voz era tranquila y decidida. Tienes suficientes preocupaciones. Además, el apartamento de mis padres está más cerca de la oficina. Así será más conveniente. Arrastré mi maleta, dejando claro que no tenía intención de seguir discutiendo el tema. Dasha, dijo Vasilii, y de repente tomó mi muñeca cuando ya me disponía a salir. Dime, ¿qué pasa? Si estás cansada, podemos tomarnos unos días de vacaciones y viajar a algún lugar, aunque sea una semana a Europa. A descansar. El dinero no es lo principal, nunca se acabará. Debo pasar más tiempo contigo. Si me lo hubiera dicho antes, tal vez habría creído en sus palabras y me habría conmovido. Pero ahora, su excesiva atención solo aumentaba mi inquietud. Tal vez más adelante, cuando todo se calme, respondí evasivamente, sin rechazar del todo la propuesta para no levantar sospechas. Eso fue suficiente para que Vasilii se tranquilizara, soltara mi mano y sonriera. Está bien, hablaremos de eso más tarde. Por ahora, descansa en casa de tus padres. No me atreví a mirarlo a los ojos, salí rápidamente del apartamento, me senté en el coche y me alejé, consciente de que ya no podía quedarme allí. A la mañana siguiente, llegué a la oficina como de costumbre. Vasilii estaba en el baño privado junto a su despacho, y su teléfono permanecía sobre la mesa. En ese momento, la pantalla se iluminó por un mensaje entrante. No tenía intención de espiar, pero mi mirada cayó de manera involuntaria sobre el teléfono.
y el nombre del remitente captó inmediatamente toda mi atención. Natalia. El mensaje decía, ¿dudas? ¿De verdad sientes algo por ella? Mi corazón se aceleró de inmediato, pero antes de que pudiera comprender del todo el significado de esas palabras, llegó otro mensaje. Si no puedes hacerlo, déjame resolver el problema yo misma. Un escalofrío recorrió mi espalda. Apreté el teléfono con fuerza, sintiendo cómo mis dedos se ponían blancos por la tensión. ¿Qué exactamente pensaba resolver Natalia? Intenté abrir la conversación, pero el teléfono estaba bloqueado. Probé rápidamente varias combinaciones habituales, la fecha de nuestra boda, el cumpleaños de Vasilii, nada funcionó. De pronto, un pensamiento cruzó mi mente. Recordé una foto que Natalia había publicado en redes sociales, un collar con números grabados, un regalo de Vasilii. Gracias a mi buena memoria, recordé con exactitud la combinación y la relacioné con la fecha de su nacimiento. La pantalla se desbloqueó, y abrí apresuradamente el chat con Natalia. Toda la conversación había sido eliminada, salvo los mensajes recibidos esa misma mañana. El último mensaje de Vasilii era conciso: basta, esto ya es demasiado. Algo en mi interior me decía que la conversación anterior había sido crucial, pero ahora había desaparecido para siempre. Los mensajes posteriores de Natalia no dejaban lugar a dudas. ¿De verdad sientes algo por ella? Si no puedes hacerlo tú, yo lo resolveré por ti. Me quedé paralizada, contemplando la pantalla, intentando comprender qué planeaba Natalia. Al parecer, Vasilii se había apartado de su plan conjunto. Tal vez se sintió culpable, pero el hámster, muerto en convulsiones dolorosas y sangrando, dejaba claro que Vasilii ya había tomado su decisión. Quizá el veneno no estaba destinado a matarme de inmediato, sino a perjudicar gradualmente mi salud o causar daños irreversibles. Pero eso ya no importaba. Después de todo lo ocurrido, Vasilii había perdido por completo su derecho al perdón. Rápidamente hice capturas de pantalla de la conversación y me las envié a mí misma, eliminando cualquier rastro. Luego coloqué el teléfono tranquilamente sobre la mesa antes de que Vasilii saliera del baño y abandonara su despacho. Comprendí que él estaba al borde de perderlo todo y que era hora de actuar con determinación. Esa misma mañana, envié a todos los empleados de la empresa un aviso sobre una reunión general urgente, sin especificar el tema. A las 10:30, los empleados, incluido Vasilii, se reunieron en la sala de conferencias, preguntándose qué estaba ocurriendo. Entré en la sala con solo mi teléfono en la mano, observé a los presentes y anuncié con calma. El objetivo de esta reunión es informarles que, a partir de este momento, me convierto en la única directora de la empresa Baltic Capital. Vasily Sorochenko ya no forma parte de ella. Un silencio atónito se apoderó del salón, que pronto dio paso a un murmullo de sorpresa y exclamaciones. El más impactado fue el propio Vasily, que palideció de golpe y apenas pudo contener su rabia. «Daria, ¿qué estás haciendo?», exclamó. Lo ignoré y, en su lugar, conecté mi teléfono al proyector. En la pantalla aparecieron, uno tras otro, fotografías de Natalia con su hijo, capturas de mensajes que detallaban los gastos de Vasily en ella, y finalmente la grabación de la conversación en la que Natalia afirmaba que Vasily era el padre de su hijo. El salón estalló en indignación. Sorochenko tiene una amante y un hijo secreto. Gastó el dinero de la empresa en ellos. ¿Cómo es posible?, clamaban los empleados, acostumbrados a ver a Vasily como un ejemplo de esposo y líder. Vasily permanecía pálido de furia, sin apartar la vista de la pantalla, mientras yo, sin mirarlo, continué. Todos ustedes saben que Baltic Capital se fundó gracias a los recursos de mis padres. Vasily no posee participación alguna en ella y, si alguien debe ser excluido, la decisión final siempre corresponde a mi familia. Estoy aquí para anunciar esta decisión. Vasily Sorochenko ya no es necesario para la empresa. Además, cada centavo que gastó en su amante será reclamado mediante acciones legales. Con estas palabras, me giré y me dirigí a la salida sin mirar atrás. Vasily me alcanzó y me agarró bruscamente de la muñeca. «Daria, ¿por qué no hablaste conmigo en privado?»,
Podríamos haberlo resuelto de manera discreta. ¿Por qué hacer un espectáculo público? Lo miré con frialdad y lentamente liberé mi mano. ¿Hablar en privado? ¿Crees que esta situación merecía discreción? Desde el principio me mentiste, me utilizaste y me traicionaste, y ahora quieres salir de esto elegantemente para salvar las apariencias, dije, retrocediendo un paso. No tengo nada más que decirte. Mañana estarán listos los documentos de divorcio. Pronto los recibirás. Me giré bruscamente y salí. Esta vez, Vasili no me siguió. Permaneció inmóvil, de pie. Su mano se extendía hacia adelante, como si intentara alcanzar algo que ya no existía. En su rostro se dibujaba la ira, pero más allá de ella se percibía confusión y una profunda impotencia. Claramente no esperaba mi firmeza y desconocía que había planeado cada uno de mis movimientos, dejándole sin posibilidad de justificarse. Poco después de regresar a mi despacho, recibí una llamada de Natalia. Ya se había enterado de todo y, en cuanto contesté, comenzó a gritar con furia. ¿Eres esposa de Vasili? ¿Desde el principio sabías todo y jugaste deliberadamente con mis sentimientos? ¿Cómo puedes ser tan calculadora y cruel? Hizo una breve pausa para tomar aire y continuó, llena de resentimiento. Está bien, admito que salí con Vasili, pero él no te trató mal. ¿Por qué destruirlo de esa manera? ¿Te das cuenta de que al humillarlo públicamente frente a sus empleados arruinaste su reputación y le hiciste imposible encontrar un buen trabajo? ¿Cómo se supone que viviremos ahora? ¿Con qué mantendremos a nuestra familia? Escuché pacientemente cada palabra y luego respondí con voz calmada y firme. Natalia, nunca me preguntaste si conocía a Vasili. Nunca te mentí. Tú misma asumiste que yo no sabía nada. Todo lo que hoy he mostrado fue revelado por ti misma. Vasili sufre únicamente por sus actos, no por los míos. Y dime, cuando tú y él destruían secretamente mi vida, ¿alguna vez les pesó la conciencia? No. Entonces, ¿por qué debería sentir culpa por simplemente revelar la verdad? Y, finalmente, ¿por qué asumiste que tras el divorcio debo preocuparme por ti y por Vasili? Mi voz permaneció completamente imparcial, pero Natalia perdió por completo el control, gritando e insultando histéricamente durante casi 10 minutos. Sin desear malgastar más tiempo en su histeria, interrumpí la llamada con calma y colgué. Sin embargo, mi plan aún no estaba completo. La exclusión de Vasili de la empresa era solo el primer paso. Conservaba la grabación de las confesiones alcohólicas de Natalia, capturas de sus mensajes y, por supuesto, la evidencia del envenenamiento del hámster. No tenía prisa, sabiendo algo con certeza. Natalia me odiaba y no planeaba dejarlo todo tan fácilmente. Tarde o temprano daría el siguiente paso. Y para eso yo ya estaba completamente preparada. Un mes después, presenté una demanda judicial contra Vasili, reclamando la devolución de cada rublo gastado en Natalia, y al mismo tiempo inicié el proceso de divorcio. Vasili intentó exigir la mitad de los bienes comunes, pero yo ya había previsto esa posibilidad. El capital jurídico de Baltic Capital pertenecía a mis padres. Y los ingresos obtenidos antes del matrimonio no eran objeto de división. El tribunal falló a mi favor, y Vasili solo recibió una suma mínima. Sin embargo, para Natalia, incluso esa cantidad era humillantemente insuficiente. Estaba acostumbrada al lujo, y ahora Vasili no podía cubrir sus gastos. A los pocos días del acuerdo financiero, la mitad de la suma obtenida se había gastado en bolsos y joyas. Un mes después, ambos se encontraban completamente arruinados, y Vasili ya no podía disimular su irritación y enfado. Consciente de que había dejado de ser el hombre que era antes. Había perdido su carrera, su reputación y se encontraba atrapado con una mujer que gastaba el dinero como si nunca se acabara. Entre ellos estallaron conflictos inmediatos. Natalia se quejaba constantemente de la falta de dinero, mientras Vasili criticaba severamente su derroche. Pronto, su relación llegó a su fin. Ese amor grandioso, por el cual Natalia había destruido mi matrimonio, no resistió siquiera la primera prueba seria. Tras la separación, Vasili y Natalia desaparecieron por completo de mi vida. No los volví a ver hasta aquella noche tardía,
cuando regresaba a pie del trabajo por una calle desierta y apenas iluminada, y noté un taxi acercándose. El vehículo avanzaba lentamente, y en la ventana distinguí de pronto el perfil familiar de Natalia. Nuestros ojos se cruzaron solo por un instante, pero en su mirada ardía un odio tan intenso que me sentí inmediatamente inquieta. Aceleré el paso, percibiendo instintivamente el peligro. El taxi, que avanzaba unos metros más adelante, frenó de repente, dio un giro brusco y se dirigió directamente hacia mí, aumentando la velocidad con un chirrido de neumáticos. Bajo la luz intensa de los faros, vi claramente a Natalia, con expresión desquiciada, intentaba arrebatarle el volante al conductor, gritando algo ininteligible, hasta que finalmente sus palabras se escucharon con total claridad. Todo esto es por tu culpa. Debes morir. Mi corazón se aceleró al máximo. El instinto de supervivencia me hizo saltar hacia un lado justo un segundo antes de que el taxi pasara por el lugar donde acababa de estar. Escuché al conductor gritar desesperadamente y tratar de recuperar el control del vehículo, pero la velocidad era demasiado alta. El taxi derrapó y, en un instante, se estrelló con un estruendo ensordecedor contra un árbol al borde de la carretera. Me quedé paralizada, respirando con dificultad, sintiendo cómo mi corazón latía desbocado. Superado el miedo, me acerqué lentamente al lugar del accidente. El vehículo estaba completamente destrozado, ni Natalia ni el conductor mostraban signos de vida. Algunos transeúntes ya habían llamado a emergencias y a la policía. Ambos fueron trasladados de inmediato al hospital, mientras yo me dirigía a la comisaría con las manos temblorosas. Saqué el teléfono y me preparé para entregar a la investigación todas las pruebas que tenía, grabaciones de conversaciones, mensajes, evidencias del envenenamiento del hámster y, ahora, las circunstancias de aquel terrible accidente. Natalia permaneció en coma durante una semana y, al despertar, sufrió graves daños cerebrales. Ya no era la misma, su pensamiento se había ralentizado y le costaba comprender lo que sucedía. Le presenté cargos oficiales por intento de asesinato y, gracias a la grabación del incidente y a todas mis pruebas, el caso era contundente. El tribunal la declaró culpable y Natalia recibió condena. La policía también halló numerosas pruebas contra Vasilii, y solo entonces conocí toda la historia completa. Resultó que Natalia lo había presionado durante mucho tiempo para que se deshiciera de mí, proponiendo simular un accidente en el extranjero o incendiar nuestra casa. Vasilii rechazó todas sus sugerencias, excepto una: aceptó usar un veneno que debía causarme problemas psicológicos, pero no matarme. Probó primero con el hámster, vio morir al animal y aún así continuó con el plan. Fue arrestado y condenado a 4 años de prisión. El primer día de su reclusión, Vasilii pidió verme. Fui, no por lástima, sino por curiosidad. Se veía demacrado y exhausto. Por primera vez en sus ojos asomaba un atisbo de arrepentimiento. ¿Sabes por qué renuncié a los planes de Natalia? Su voz sonaba ronca. Guardé silencio. Daria, si te digo que realmente te amo, ¿me creerías? Hace tiempo ya conocía la respuesta. Sus sentimientos carecían de importancia. Todas sus acciones habían sido dictadas únicamente por el egoísmo. Lo miré con frialdad y respondí con calma: Vasilii, tu amor no significa absolutamente nada para mí. No volveré, y cuando salgas, nuestros caminos nunca volverán a cruzarse. Me giré y me alejé, sin mirar atrás. Después de eso, me sumergí por completo en el trabajo, y la empresa Baltic Capital comenzó a prosperar. Sin Vasilii, los asuntos marchaban aún mejor, y en pocos años ingresé en la lista de las jóvenes empresarias más exitosas de San Petersburgo. Mis padres intentaban de vez en cuando concertarme citas, pero yo siempre rechazaba. El matrimonio nunca fue un requisito para mí. Decidí confiar en el destino, concentrándome en mi independencia, mi fuerza y mi éxito. Por primera vez casi en mi vida, sentí que estaba en mi lugar, libre, fuerte y segura respecto al futuro.